¿Fue realmente María la Madre de Dios? Está bien que nosotros usemos el término de corredentora para la Virgen María. Bueno, señores, durante mucho tiempo la humanidad, la cultura religiosa ha tenido a bien ver a María en ese sitial, al lado de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de este cambio que a partir de, bueno, hace una semana, la Iglesia Católica en concilio ha determinado hacerle algunos arreglos a los títulos que se le dan a la Virgen María. Y eso queremos hablar hoy de una forma equilibrada con nuestro amigo y hermano, el pastor José Carlos Báez, que está con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Gori. Gracias por la invitación y el Señor bendiga a toda la audiencia de este canal. Y esperamos que este tema sea de edificación y crecimiento para todos nosotros. Pastor José Carlos, es una noticia nueva. No todo el mundo está claro con lo que está sucediendo en el mundo religioso, pero sin lugar a dudas que a nosotros como protestantes nos inquieta, y más nuestra filosofía profética, ¿no? Nuestra cosmovisión profética con respecto a la Iglesia Católica. Son nuestros hermanos, pero indiscutiblemente que no hay un acuerdo bíblico con ciertas doctrinas de la Iglesia Católica, pero vamos a hablar hoy especialmente de ese dogma de la Virgen María en el plan de la redención. ¿Qué puede decirnos, pastor? Bueno, todo surge, actualmente todo surge con el documento que publicó el Vaticano, que es el Discateri for the Doctrine of the Faith. En inglés es el Discateri para la doctrina de la fe. Eso es un tipo como de concilio que se reúne para estudiar la doctrina católica, ¿no? Okay. Y entonces el 4 de noviembre ellos publican un documento titulado Mater Populi Fidelis, que es el de Madre de todos los fieles, que trata acerca de María y su función en cuanto a la fe y en cuanto a la redención. Aquí lo que se hace básicamente es explicar cuál es la función de María en el plan redentivo y su relación con Cristo y la redención. Y esto ha traído un sinnúmero de controversias porque los fieles católicos por mucho tiempo han reconocido a María como una corredentora con Cristo. Y bueno, esta discusión no es nueva. Naturalmente eso no es nuevo, solo que ahora los medios de comunicación masivos la amplifican mucho más. Pero, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II fue quien trajo de nuevo el debate, porque luego de la Edad Media, con la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, la Iglesia bajó mucho el énfasis en cuanto a María como corredentora. En el siglo XX, cuando llega Juan Pablo II, él otra vez retoma los títulos de María como corredentora y como mediadora. Ratzinger, cuando muere el Papa Juan Pablo II, viene con una doctrina teológica muy firme y dice que no, que María no es ni corredentora ni mediadora. Sin embargo, no se hizo a través de un documento oficial como se está haciendo ahora. El Papa Francisco también coincidió con Ratzinger, pero tampoco publicaron ningún documento. Ahora el Papa León XIV, bueno, hablamos de él hace un tiempecito, ¿verdad? Así fue. A través de este tipo de estudio del Discateri, entonces da de manera final y concreta estos elementos que nosotros vamos a explicar a continuación acerca del rol de María para la fe católica. Ok, pastor, pero la pregunta, ¿qué va a hacer ahora un católico, seguidor de la tradición, que ha formado su fe en base a la imagen de la Virgen María? ¿Qué va a hacer ahora? O sea, yo como protestante, ¿verdad?, que tengo ciertas doctrinas ya como creencia o como parte de uno mismo, ahora me quitan que María no es corredentora. O sea, primero vamos a definir, pastor, ¿qué significa corredentora? Corredentora significa que participa en el plan de redención. Ese trabajo que hizo Cristo de morir en la cruz por nosotros, cuando tú hablas de es alguien que está ayudando en este plan. Bien. Es importante que sepamos que este plan de redención es únicamente cristocéntrico, es cristológico. No hay personas que participan en ese plan redentor, menos seres humanos, menos todavía seres humanos. Por lo tanto, cuando se habla de una corredentora, se habla de un ayudante de Jesús para la redención, para la salvación de los seres humanos. O sea que nosotros dependemos de parte del trabajo de María. Ese es lo que dice entonces este título de corredentora, que María, sin María nosotros no podemos entender el plan de redención ni tampoco asumir una redención solamente basada en Cristo.
Por eso la Iglesia Católica está haciendo la corrección. Ok, ahora, ¿qué va a hacer un católico que siempre tuvo esa creencia? Bueno, es que dicho sea de paso, vamos, el rezo del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Si tú notas, implícitamente hay un rol corredentor. Sin embargo, no está ese título. Los católicos van a seguir adorando a María. De la misma forma, solamente que teológicamente ahora, porque los fieles no trabajan en términos teológicos. Por ejemplo, tú hablas con un fiel católico y tú le dices, mira, María como corredentora. ¿Qué es eso? Un católico no maneja la terminología teológica, maneja la terminología de la cúltica, de la adoración. Lo que se hace en el culto. Exacto. Los domingos en la mañana. Exacto. Entonces, esos rezos que se le dan a María como Madre de Dios bajo la doctrina católica van a seguir normal. Lo que ya los teólogos católicos han definido para el pueblo, para la hermandad y para el pueblo católico es que María no es corredentora como tal, ni mediadora. Que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Qué otros títulos tiene la Virgen María dentro de la religión católica? Mira, aquí tenemos ahí algunos títulos, ¿no? Es corredentora y mediadora. Esos son básicamente los dos títulos polémicos. Pero el dogma mariano, es importante que tú sepas que no hay en la doctrina católica algo como paulología o petrología para estudiar a Pedro o para estudiar a Pablo. Mariología. Pero hay mariología. Es decir, hay un estudio teológico de María el como marianismo. tal. O marianismo o mariología. Es decir, hay un estudio para ello. Si pudiéramos ver bíblicamente a María aparece como una figura importante en la Biblia. Eso no podemos eludirlo, soslayarlo. Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1 presentan la figura de María. El ángel se comunicó con María y fue la receptora del Hijo de Dios. Eso es una realidad. En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica inicial, los padres de la iglesia trabajaban ya la veneración a María. Es una veneración. Y entonces, al título que se le daba era el título de Theotokos, como Madre de Dios. Theotokos, Teo y Tokos, Madre. Madre de Dios. Los padres de la iglesia ya daban ese título de Madre de Dios a María y la confirmaron este título en el dogma del Concilio de Éfeso en el año 431, perdón. Entonces, reconociendo que Jesús es el verdadero Dios y María fue quien lo engendró en carne. Entonces, ahora bien, el problema mayor comienza en la Edad Media, cuando en el Renacimiento la Iglesia eleva el rol de María no solamente como Madre de Dios en el aspecto de engendrar a Jesucristo, sino que le dé el título de mediatrix, mediadora. Y entonces él le da el título también de corredemptrix o corredentora, que aluden a la participación de María en la salvación. Ahí es donde entra el problema. El dogma católico acerca de María tiene algunos elementos importantes que quiero explicarlo a continuación. Primero, la Iglesia Católica cree que María tuvo una inmaculada concepción, o sea, que María fue preservada del pecado original, es decir, María no estaba contaminada con el pecado que nos atañe a todos los seres humanos. Por esa razón, María fue elegida como la depositoria de Cristo. Ese es un dogma católico, eso no es bíblico. O sea, María era una pecadora como cualquiera de nosotros. Simplemente que era una mujer santa, era una mujer apartada del mal, era una mujer que se había preservado para Dios, ¿no? Podemos decirlo así, porque si Dios la elige para que sea la receptora de su hijo, tiene que tener características y virtudes, como lo presenta Proverbios capítulo 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Imagino entonces que María era esa mujer virtuosa, pero el dogma católico la eleva como alguien inmaculada, alguien que no había cometido pecado ni antes, ni durante, ni después de haber tenido a Cristo. O sea, tiene un rol distinto como ser humano María. Eso es el primer dogma católico que fue definido por Pío IX en el año 1854. El segundo dogma, la maternidad divina de María, que se da en el Concilio de Éfeso. Ya eso lo tenemos, Madre de Dios. Número 3, la virginidad perpetua de María. Es decir, María era virgen antes de tener a Jesús, cuando tuvo a Jesús y después de tener a Jesús. Murió virgen María. Ese es uno de los dogmas. Eso es uno que no es bíblico. Claro que no. Ok. Pero es un dogma. Y el cuarto dogma católico es la asunción de María
al cielo en cuerpo y alma. Es decir, María no está muerta en una tumba. O sea, María está en el cielo. ascendió igual que Jesucristo al cielo. Claro, de ahí entonces el rezo, ruega por nosotros los pecadores. Es decir, ella de una forma u otra intercede. En ese rezo hay una intercesión. Claro. Es decir, en la corrección teológica que se está haciendo ahora, se da a entender que no es mediadora, pero en el rezo católico del Ave María, María está mediando, ruega por los pecadores. Una pregunta, Pastor José Carlos. Bueno, el dogma de la Iglesia Católica es muy complejo porque no se basa en la palabra de Dios. Por ejemplo, no podemos decir que María ascendió, aún fuera cierto. Nosotros no lo podemos decir. Cuando Jesús ascendió, hay cierta tradición de que algunas personas ascendieron con Jesús en ese momento. Pero no se dice quiénes ni sabemos quiénes, ¿verdad? Eso es tradición. Y en base a esa tradición, María ascendió. Bien, ¿cuál es la contradicción bíblica con respecto a estos tres dogmas o tres partes del dogma mariano que tú nos has presentado? El primero nos dijiste corredentora, ¿verdad? Mediador. O mediador y corredentor viene siendo el mismo concepto. Son distintos. Son distintos, pero sí, van de la mano, ¿verdad? Son distintos. ¿Por qué? Mediador, por ejemplo, es uno. El título corredentor habla de su participación para la salvación. Es decir, el ser humano se salva no solamente a través de Cristo, sino a través de María. Entonces vamos a aclararle a la gente. ¿Qué acto salvífico de parte de Jesús nos da la redención en sí? ¿Qué acto? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. O sea que María en ese caso no pudiera ser corredentora porque no murió por nosotros, ni fue elegida para morir. Ahora bien, la parte mediadora es que ella está intercede, en el cielo. Intercede. Y la segunda que explicaste era la Inmaculada Concepción y siempre esos son los dogmas. Esos dogmas no han cambiado. Eso no ha cambiado. No. El Mater Fidelis Populis no cambia eso. El Mater Populis Fidelis no cambia eso. Para entrar en mi parte, si tú quieres, seguimos con los dogmas. No, los dogmas no tienen conflictos. Con los títulos. Si los dogmas no tienen conflictos ahora, ni tienen una situación mediática. Ahora, la controversia mediática son los títulos. Exactamente. ¿Okay? Porque vienen a esclarecer algunos elementos. De hecho, ¿sabes? Yo hablé con una amiga católica, estudiamos inglés juntos hace unos años atrás, y ella me explicaba un poquito. Ella me dice, mira, esto se viene estudiando hace décadas, me dijo, como venimos hablando nosotros acá. Y entonces me explicaba lo siguiente. Por ejemplo, ella dice, en el mensaje que me envió, tomándolo del Discateri, ¿no? Del documento que el Vaticano publicó, que está colgado en la red, yo lo tengo acá. Ella dice, este título corre el riesgo de oscurecer, hablando de corredentora, de oscurecer la singular mediación salvífica de Cristo, entendiendo los católicos que Cristo es el mediador. Y por lo tanto, puede generar confusión y desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque en ningún otro hay salvación, ya que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo, ¿verdad? Eso te lo dice ella. Hechos 4:12. Eso me lo dice ella. El documento lo dice también. Exacto, eso viene del documento mismo. Cuando una expresión requiere numerosas y contundentes explicaciones, para evitar que se desvíe su significado correcto, no sirve a la fe del pueblo de Dios y se convierte en un obstáculo. Eso dice el documento. En este caso, no conviene exaltar a María como la primera y más grande colaboradora en la obra de la redención y la gracia, porque el peligro de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre para nuestra salvación, el único capaz de ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, no sería un verdadero honor para la Madre. En efecto, como sierva del Señor, como dice Lucas 1:38, nos señala a Cristo y nos pide hacer lo que Él os diga. Ella está clara. Clara no, el documento, porque eso es parte del documento. Ella está clara en lo que el documento dice. Sin embargo, es importante que tú sepas que los dogmas todavía continúan ahí y aunque se hace una corrección de los títulos, la participación sigue activa. Sí, claro. Es decir, la iglesia sigue creyendo todavía esos elementos de la participación de María en la salvación. Ahora, estamos claros con eso. Lo que ellos están diciendo, no usen esos títulos porque podrían traer confusión. Y que déjame decirte, y desde siempre, cuando tú le preguntas a un teólogo católico sobre la idolatría, ellos también tienen su forma de decir que ellos no idolatran a María, sino simplemente que le rinden el merecido respeto o honor que se merece. Pero a donde yo iba ahorita, pastor, con esto de los títulos, ¿qué contradicción podemos encontrar con el texto bíblico y estos títulos sobre María?
porque la verdad es que la Iglesia Católica funda muchos de sus dogmas basado en una tradición. ¿Y qué es la tradición para los amigos que nos escuchan? Según la tradición católica, cuando se dice así, quiere decir de algo que fue establecido en algún momento. Y como la Iglesia tiene la infalibilidad, o sea que no se puede equivocar la Iglesia Católica, todos los dogmas, doctrinas que ellos publican, según ellos, si lo dijo la Iglesia Católica, no tiene lugar a que se equivoque. Entonces, como en algún momento sale un dogma, una creencia, una doctrina, un título, lo que queramos decir, la Iglesia Católica lo toma como tradición. O sea que desde el primer momento en que se publica ese dogma, ya los fieles deben de creer simplemente por tradición. Aunque no haya una base bíblica, a veces lo que hay es especulación o hipótesis o lo que alguien creyó. Y a partir de ahí tienen que creerlo. Pero sí, los dogmas no son bíblicos. Los dogmas no son bíblicos, son basados en la autoridad de la iglesia o de un concilio. Eso está claro en la cosmovisión católica y nosotros los protestantes lo entendemos así. Así que nosotros no discutimos desde el punto de vista bíblico esos elementos. Y era lo que Lutero hacía. Lutero decía la iglesia no está por encima de la Biblia. Exactamente. La Biblia es la máxima autoridad, no la iglesia. Así que cuando ellos se encuentran con Lutero, no pueden discutir teológicamente con Lutero. Su discusión se basa en la autoridad de la iglesia. Y si, por ejemplo, así de manera básica, aparte de leer los documentos que narran la travesía de Lutero con la excomulgación y esos elementos, te vas a dar cuenta que la discusión de ellos no está en eso. Ellos le plantean a Lutero que la iglesia es la autoridad mayor y es la única que puede interpretar la Biblia y a partir de ahí decir entonces lo que la Biblia dice. Por lo tanto, estos dogmas no tienen asidero bíblico. Nosotros estamos claros, lo que dice Hechos 4:12 es que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es decir, ya hay un solo ente para la salvación que es Cristo Jesús. Por ejemplo, la carta a los Timoteos, la primera carta a Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Es decir, estos títulos que ya existían para María contradecían básicamente estos dos textos, pero no dos textos, contradicen la teología cristiana y bíblica de que Cristo Jesús es el único Salvador, es el único y suficiente Salvador personal para la raza humana y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Es decir, hace tiempo que esos títulos contradicen esto. Entonces, yo que ahora quiero hacerte algunas precisiones que el documento hace. Basados en esto. Número 1, el documento reconoce que la devoción mariana es un tesoro de la iglesia y no busca corregirla, sino apreciarla y animarla. Es decir, ellos no están haciendo correcciones a la devoción a María. Así que ellos no están buscando rebajar el nivel de exaltación que tiene María, sino el título. En cuanto a la autoridad de la iglesia. Porque el 21 de enero todas las personas van a ir a Higüey. ¿Es el 21 de enero a propósito o es el de la Mercedes? El 21 es el Día de la Altagracia. El de la Altagracia. Sí. Todos van a ir a Higüey a rendirle una devoción a María. ¿Por qué le van a rendirle una devoción a María? ¿Simplemente por haber sido la madre de Jesús? No, es porque y van a hacerle peticiones. Es decir, y esta parte de Abocat, que también se trabaja ahí, que María no trabaja los milagros, sino es Jesús, se va a poner en práctica en el 21 de enero aquí en República Dominicana, cuando los fieles vayan a Higüey, le van a llevar regalos para que María haga milagros. Es imposible que una tradición desde el 431 después de Cristo, que es donde se comienza a establecer a María como la Madre de Dios, y es importante hablar, que todo de que la Madre de Dios, el simple hecho de que fuera la Madre de Dios convierte a María parte de Dios. Es como que si María es un Dios. Así que tienen el dogma a la Virgen María. Es imposible que desde el 431, ¿cuánto hace de eso? Hace más de 1500 años de eso ya. Uh-huh. Y todavía ahora los fieles van a dejar de venerar a María como corredentora. Eso es... Sí, causa repercusión por el hecho de que ya hay un documento oficial de la Iglesia Católica que retira esos títulos.
Así que ese ya es el meollo del asunto, ¿no? Pero el documento es bastante claro en que el único mediador es Jesucristo, así que no tiene sentido. Y yo le hice un comentario al presidente de la República de atrevido, tú sabes. Abinader, sí. Sí, porque él va todos los 21 a Higüey y le hace un rezo a la Virgen y le pide para que le dé sabiduría para guiar al país. Pero la Virgen no puede hacer eso. No. La Virgen murió y descansa en el Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Como murió el apóstol Pablo, como murió el apóstol Pedro. Todos murieron y descansan en el Señor hasta que el Señor venga y les llame. Y entonces yo le puse el comentario al presidente: en su cuarto, cuando usted llegue, órele a Jesucristo y Él le va a dar sabiduría. Porque es el mediador. Si te cae el servicio de inteligencia. Oh, pero es que yo le di un consejo pastoral. Yo le di un consejo pastoral. Entonces, ¿qué declara el documento? Que María no debe llamarse corredentora. En el sentido de equipararla al papel único de Cristo como redentor. Pero no despeja el hecho de que María tenga participación. Nota, se le retira el título, pero dice que lo que busca es no equipararla a nivel de Cristo. No equipararla a nivel de Cristo, pero tiene influencia, es lo que quiere decir el documento. Sobre el término mediadora, advierte que puede usarse siempre que no oscurezca la mediación única de Cristo como hombre Dios. Ok, el término de mediadora, ellos lo aplacaron un poco, pero dice que no hay que quitarlo necesariamente. Entonces, finalmente, el documento sugiere el uso preferente de títulos como Madre de los Creyentes, Madre del Pueblo de Dios, en lugar de Corredentora. Y hay que estar claro con algo, y para las personas que nos escuchan. En el Antiguo Testamento, Dios no era visible como lo fue en el Nuevo Testamento a través de la imagen de Jesucristo, que Dios se hace visible. Y cuando Dios se marcha, cuando Jesús se marcha o se va a marchar, Él dice: os daré otro consolador, al Espíritu Santo. Y entonces dice: Él convencerá al mundo de pecado. Si el plan de la redención incluye solo en cuanto al hecho de salvar, es exclusivo para Dios en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esos son los que actúan para la salvación del hombre. En Jesucristo se materializó, pero ahora con el Espíritu Santo actuando en el mundo, podemos acceder al plan de la redención, que al final es por Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el mediador entre Dios y los hombres actualmente. No hay otro plan, no hay otra persona que pueda ser mediadora. No hay, Dios es el único mediador, es Dios. Y cuando decimos Dios, es bueno aclarar Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres trabajan en el plan de la redención. Mira, yo quiero hacer una puntualización aquí importante de qué busca la Iglesia Católica con esto. A ver, ¿qué busca la Iglesia Católica? Cuando tú retiras esos títulos que son controvertidos para la fe protestante, por ejemplo, el protestante de ninguna manera acepta eso, porque la fe protestante está basada en Cristo. Nosotros tenemos una cristología. Nosotros no tenemos ni mariología, ni el marianismo, ni pablología, ni petrología. Nosotros no tenemos una teología basada en personas. Nosotros tenemos una teología basada en Dios. Y como creemos que Cristo es Dios, hay una cristología. Hay una neumatología, que es del Espíritu Santo, que creemos que es Dios. Es decir, nuestra teología está basada en los entes divinos, no en entes humanos, porque simplemente fueron instrumentos que cumplieron roles. María cumplió un rol, el apóstol Pablo cumplió un rol, todos cumplieron un rol importante y son dignos de honor, respeto y estudio, pero no hay una teología basada en ellos. Entonces, ¿qué busca la Iglesia Católica? Despejar de una forma u otra prejuicios con los protestantes, un ecumenismo más abierto para tener diálogos con protestantes, un acercamiento al protestantismo, diciendo: ya nosotros no tenemos esos problemas con María. Ya ustedes tienen que estar tranquilos porque ella no es corredentora, ella no es parte del plan de salvación, ella no es mediadora. Así que podemos hablar teológicamente ahora. Porque los protestantes decían: es que si ustedes no tienen claro el concepto de la salvación, ¿qué es lo que fundamenta la fe protestante? La fe protestante está basada en Cristo Jesús como Salvador y mediador. Ese es el fundamento de la fe protestante, que fue la bandera que hizo Martín Lutero. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Dicho sea de paso, hay un concepto aquí con María como corredentora, y es que ella imparte gracia.
para ese tipo de... Ella impartía gracia junto con Cristo. Es decir, no, María no imparte gracia. Es bueno aclarar, pastor, que la gracia se centra en el perdón de Dios y merecido. O sea, que María podría, o sea, como dicen los católicos, puede perdonar pecados. Exacto, pero ya eso se despeja. Okay. Ya eso se despeja, ¿no? Entonces, ya ellos dicen, no, nosotros estamos abiertos porque es que creemos que es Cristo el único mediador, que solamente hay salvación en Cristo. Y entonces hay una apertura para que el protestantismo, y eso incluye la iglesia adventista, porque somos protestantes también. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver los adventistas? Tal vez sería la pregunta. O sea, entonces tú me estás hablando que esto es un plan conspirativo. No conspirativo, no, porque la conspiración tiene que ver con algo oculto. Pero, más bien, no está oculto, porque es que si yo, digamos... O sea, estamos haciendo esto con una intención. Sí, ¿Tú quieres que te lo lleve para que tú veas? Te lo voy a llevar, mira. No, pero disculpa, que te voy a explicar de esta manera. Digamos que la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Tiene una doctrina acerca de la familia, que es una de las más claves. Sí. Así como tú la ves, es una de las más claves porque presenta que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. Exacto. Que ahora la iglesia adventista diga, bueno, nosotros creemos que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer, pero pudiera ser también entre personas del mismo sexo. Inmediatamente la iglesia hace eso, entran con nosotros los luteranos que casan homosexuales y dicen, no, pero estos adventistas son buenos. Hay un acercamiento, hay una apertura para nosotros compartir creencias con otros grupos religiosos. Bien. Eso es lo que está haciendo la iglesia católica. Yo me voy a ir un poquito más al plano escatológico. Finales de los tiempos. ¿Qué creemos? Nosotros creemos que en algún momento la iglesia, el sistema católico, porque queremos respetar a nuestros hermanos católicos y no hacerlos sentir mal con este podcast. Pero nosotros creemos que al final habrá un poder religioso mezclado con la política, político-religioso, que volverá a los tiempos de la Edad Media, aunque no con el mismo poder para matar, deshacer, hacer guerra, pero será más religioso en el sentido de que impondrá, como dice el libro de Apocalipsis, hasta impondrá una marca donde no se podrá comprar ni vender, que luego podríamos hablar sobre eso. Claro. Entonces, este acercamiento al cual hablamos, José Carlos, bueno, que fue el pastor José Carlos que dijo, ¿no? Que esto no es una iluminación que han recibido los católicos. No. Es más un acercamiento con el mundo protestante. La teología católica estaba claro hace mucho tiempo. Perfecto. Ahora, dentro de la escatología bíblica o la cosmovisión nosotros como adventistas, sabemos que debe haber una unión entre el protestantismo y el catolicismo para luego ir a los pasos que se quieren dar. Los pasos de establecer un día obligatorio de adoración y el que no adore ese día sería, ya ustedes saben, la persecución. Ahora, entonces al final es conspirativo. Sí, tiempo. Todo esto. Vamos a mirarlo desde tu punto de vista. Como yo soy un poco escéptico en cuanto a las teorías de la conspiración, yo soy más lógico, pero vamos a darte un punto a tu favor. Voy ahora a terminar como pastor adventista. La perspectiva adventista. Número 1, nosotros valoramos el papel que María juega como la joven judía que aceptó el llamado de Dios. Eso en Lucas capítulo 1:38, cuando dijo, aquí tu sierva, hágase con ella tu voluntad, ¿no? Hay una aceptación. Y como madre de Jesús, lo cual tiene un significado especial para nosotros como adventistas. 2, nosotros reconocemos que la clarificación de la Iglesia Católica es positiva, de no equiparar a María con Cristo como redentor, lo cual coincide con nuestra doctrina de que Cristo es el único mediador, según 1 Timoteo 2:5, que ya lo compartimos, ¿no? Y 3, apreciamos que la Iglesia Católica intente mantener un cristocentrismo más firme, lo cual les ayuda a ellos a tener una fe un poco más fuerte, porque cuando la fe se basa en un ser humano no tiene sentido. Y hay que respetar a todas las denominaciones. Ahora bien, nosotros como adventistas tenemos claro nuestras creencias bíblicas. Número 1, los adventistas sostenemos que María es exaltada en la Biblia y no debe recibir títulos que impliquen una participación redentora o igual o esencial como Cristo. María simplemente fue la que dio a luz a Jesús, fue la receptora, fue la madre de Jesús como tal. No fue preservada sin pecado desde su nacimiento. La Biblia no enseña eso. Y nosotros como adventistas estamos claros. Fue una mujer que se preservó para Dios, pero era un ser humano con debilidades como todos nosotros. Número 2, en nuestra teología la mediación de Cristo es suficiente, plena e integral. No necesita ayudantes. No necesita colaboradores. Dicho sea de paso, Cristo dijo, yo pongo mi vida y la puedo tomar.
yo doy mi vida por mis ovejas. Es decir, Cristo nunca aludió a que necesitaba la participación de nadie más en el plan de redención, y como adventistas nosotros estamos claros de esto. Entonces, desde nuestra perspectiva, toda devoción a María debe moverse a un marco que no lleve a la idolatría ni a la adoración. No debe llevar a la oración directa hacia María, sino que debe ser en un plano de honor y respeto hacia su figura, porque eso exalta a la mujer y da un modelo a la mujer de cómo debería ser. Exacto. Toda nuestra adoración, toda nuestra devoción y oración deben ser dirigidas directamente a Cristo Jesús. Finalmente, a nosotros como adventistas ponemos énfasis en la Escritura como única regla de fe y práctica. No hay otra autoridad por encima de la Biblia, ni ningún concilio, ni ningún congreso, ni ningún dogma, ni ningún documento oficial de la iglesia. Interesante, pastor. Señores, desde el año 431, desde ese tiempo hasta ahora, hemos visto que se ha mantenido una fe ferviente a la Virgen María. No criticamos a la gente que lo hagan, pero sí nosotros tenemos claro de que no es algo bíblico, como dice el pastor José Carlos, como nos ha aclarado aquí. Así que, amigos, yo veo bien en todo esto algo, para ser positivo y no ser tan negativo. Veo bien que no solo la Iglesia Católica, sino que todas las denominaciones protestantes también pudieran analizar bien sus doctrinas. Sí. Creo que eso es bueno, lo que ha hecho la Iglesia Católica en ese punto, reflexionar, ya sea que tengan algún interés que nosotros no veamos, sí o no, pero también nosotros como Iglesia Adventista lo hacemos, y creo que cada iglesia, denominación, debería hacerlo. Bueno, señor. Pastor, permíteme dar algunas recomendaciones. ¿Qué hacer ante el documento de Mater Populi Fidelis, que está creando controversia? Y mucha gente va a preguntar, ¿no? Que es el documento que la iglesia oficialmente determinó no utilizar el título para María como corredentora. Y mediadora. Exactamente. ¿Qué hacer nosotros como adventistas? Número uno, yo creo que podemos estudiar con nuestras congregaciones este documento católico como una oportunidad para fortalecer nuestra defensa de Jesucristo como único mediador y redentor. Es decir, se puede estudiar el documento desde un punto de vista bíblico, no especulativo, tampoco ser mitológico. Ahorita tú tenías conspirativo, pero hay otra expresión que quiero utilizar y se me va, pero no desde un punto de vista conspirativo, desde un punto de vista controversial, sino más bien reflexionar en ver cuáles fueron las bases. Exacto. Número dos, en diálogos ecuménicos, porque es bueno que usted sepa que en la teología se debe conversar siempre, compartir qué es lo que yo tengo. Y eso es lo que la iglesia hace en los diálogos ecuménicos. Nosotros como adventistas creemos esto y esto por esto. Y nosotros hemos participado en diálogos con la iglesia católica desde hace muchos años, ¿no? Y esto abre una nueva oportunidad para compartir de manera clara lo que tenemos ya con ellos sin esos dogmas, ¿no? Sin esos títulos que antes utilizaban. Ya esas son barreras que se despejan para que diálogos ecuménicos puedan darse de una manera más bíblica, desde una perspectiva bíblica. Entonces, internamente nosotros podemos aclarar a nuestros miembros qué significa la devoción a María desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, Lucas 1, Juan 2, la ausencia de invocaciones marianas en la Biblia. O sea, nadie en la Biblia, no hay ninguna invocación a María. A María se le empieza a adorar en el año 431. Cuando se le da el título de Madre de Dios. Madre de Dios. Que esto lo hizo el concilio de Éfeso con los padres de la iglesia. Entonces hay una ausencia de invocación a María o de invocaciones marianas en la Biblia. Y entonces, ¿por qué nosotros mantenemos esas convicciones? Número 4, y ya finalmente, nosotros podemos promover una devoción a Cristo, animando a los creyentes a seguir el ejemplo de María como sierva que dijo, hágase tu voluntad en mí. Sin atribuirle ningún tipo de papel mediador o redentor a la hermana María, que fue la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros terminamos con señalar 2 mandamientos que están en la ley de Dios, en Éxodo 20. El segundo mandamiento que dice, no te harás, bueno, desde el inicio, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. Dice el segundo, no te harás imágenes de ninguna cosa, ni del cielo ni de la tierra, ni la adorarás. Eso es bueno resaltar, el primero y el segundo mandamiento. Le dejamos allí todo lo que hemos dicho a nuestros amigos para que reflexionen.
Señores, si ustedes han visto algo que haya sido edificante para ti en este video, compártalo con otras personas. No dejemos que la ignorancia nos arrope tanto que no podamos pensar por nosotros mismos en base a lo que la palabra de Dios habla. Lea su Biblia, amigo querido. Y ojalá que este tema de María pueda seguir calando en la mente de cada uno de nosotros y motivarnos a estudiar un poquito más la palabra de Dios y ver qué dice el Señor. Para mí fue un placer, José Carlos, compartir con Para usted mí, gracias por la invitación que siempre me una vez haces más. a compartir estos temas que están en la palestra pública, que crean controversia. Muchas gracias, Pastor Gori. Gracias a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo video.